El 29 de junio del 2014, en el Estadio Castelão de Fortaleza, Brasil, faltaban exactamente 4 minutos para que terminara el partido entre México y Holanda en octavos de final del Mundial. El marcador iba 1-1. México estaba a un paso histórico de pasar a cuartos de final por primera vez en 40 años. Y entonces, en el minuto 90, Arjen Robben se metió al área mexicana. Rafa Márquez, capitán de la selección, lo siguió. Lo siguió un paso más de lo que debía. Tocó la pierna del holandés. El árbitro portugués Pedro Proença señaló el punto penal. Klaas-Jan Huntelaar cobró. México eliminado. Otra vez en octavos. Y Rafael Márquez Álvarez, capitán de la selección mexicana en 4 mundiales consecutivos, salió del Estadio Castelão esa tarde, con un peso que iba a cargar para el resto de su vida. Porque la maldición del quinto partido, ese fantasma que persigue al fútbol mexicano desde Estados Unidos 1994, había tomado forma humana esa noche, y tenía nombre y apellido. Se llamaba Rafa Márquez, pero hay algo que pocos saben sobre esa noche. Y sobre los 12 años anteriores que Rafa Márquez había vivido la maldición en carne propia, partido a partido, mundial a mundial. Lo que dijo Rafa Márquez sobre el quinto partido después de retirarse, en entrevistas que la prensa mexicana cubrió, pero no procesó con la profundidad que merecía. Son las palabras más honestas que un capitán histórico le ha dado al fútbol mexicano sobre por qué nunca llegamos a cuartos de final. Hoy te voy a contar la historia real de cómo Rafa Márquez vivió la maldición del quinto partido 5 veces consecutivas. ¿Qué confesó después sobre lo que esa experiencia significó para él? ¿Y por qué? Hoy, como asistente técnico de Javier Aguirre, podría ser la pieza clave para romperla en el Mundial 2026. Para entender el peso de Rafa Márquez en la historia de la maldición del quinto partido, primero hay que conocer su recorrido por los 5 mundiales. 5. Es una cifra que solo otro mexicano había alcanzado antes que él, Antonio Carvajal. Pero Carvajal jugó sus 5 mundiales en una era donde México difícilmente pasaba de fase de grupos. Rafa Márquez vivió sus 5 mundiales en la era donde la maldición se construyó como narrativa nacional. Y la vivió como capitán, como protagonista, como rostro del equipo. Vamos a recorrer esos 5 mundiales con datos reales y declaraciones públicas de Márquez. Corea-Japón 2002. Su primer mundial. Tenía 23 años. Acababa de fichar por el AS Mónaco de Francia, después de haber salido del Atlas. Era una promesa que apenas empezaba a confirmarse en Europa. En la fase de grupos, México hizo un torneo sólido. Le ganaron a Croacia, empataron con Italia, vencieron a Ecuador, pasaron como primeros de su grupo. La afición estaba ilusionada como pocas veces. En octavos, les tocó Estados Unidos. Y aquí pasó el momento que iba a marcar la carrera mundialista de Rafa Márquez para siempre. Al minuto 88, con México perdiendo 2-0, en un acto de frustración pura, Rafa Márquez le dio un cabezazo a Cobi Jones, jugador estadounidense, en el medio campo. Tarjeta roja directa, expulsión. México eliminado 2-0 por su rival histórico. Y la primera maldición del quinto partido se cobraba con la expulsión del capitán. Esa imagen, Rafa Márquez saliendo del campo después del cabezazo a Cobi Jones, sigue siendo una de las más recordadas de la historia mundialista de México. Y para Rafa, durante años, fue una imagen que le costó procesar. Alemania 2006. 4 años después. Rafa Márquez ya era capitán del Barcelona. Había ganado 2 ligas españolas. Iba a ganar la Champions League esa misma temporada con el sextete histórico de Pep Guardiola. Llegaba al Mundial como el mejor defensa que México había producido en décadas. Y México llegaba con una de sus mejores generaciones. Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo, Jared Borghetti, Omar Bravo. Una generación competitiva. En octavos, le tocó a Argentina. Y aquí está la cita real de Rafa Márquez sobre ese partido, en entrevista con ESPN en el 2018. Márquez declaró textualmente: «Si nos dolió mucho la derrota contra Argentina, sentíamos que éramos mucho más que ellos. A veces el fútbol es así, no sirve ser más que ellos. Si en una situación como la del gol de Maxi Rodríguez el resultado fue a favor de ellos». Esa frase, dolió mucho la derrota contra Argentina. Sentíamos que éramos mucho más que ellos. Es la confesión más honesta que un capitán de la selección mexicana ha hecho sobre la maldición del quinto partido. Y es una frase real, documentada.
que la prensa mexicana cubrió en su momento pero no procesó como merecía. Rafa Márquez también dijo, en esa misma entrevista, algo igual de importante, que para él, Alemania 2006 fue el mejor mundial de su carrera. Declaró textualmente, el 2006 para mí fue en todos los sentidos el mejor mundial. En lo personal pude ganar la Champions. Después hice un mundial muy bueno. El equipo supo reunir un buen plantel con jugadores de experiencia. Tuvimos la oportunidad muy cerca de pasar al quinto partido. Esa frase, dicha por el capitán histórico 12 años después, es lo que más duele, porque Alemania 2006 efectivamente fue la oportunidad más clara que México había tenido, y se les escapó por un solo gol, el de Maxi Rodríguez. Un gol que la memoria colectiva del fútbol mexicano sigue cargando como herida abierta. Sudáfrica 2010. Otra vez Rafa Márquez como capitán. Otra vez México pasando de la fase de grupos como segundo. Otra vez Argentina como rival de octavos. Y antes de ese partido, Rafa Márquez dio una de las declaraciones más recordadas de su carrera. En entrevista con la prensa mexicana en Johannesburgo, declaró, sí, es Argentina, ¿y qué? Se le puede ganar. Hay que pensar así, porque si no, va a seguir igual. Sí, es Argentina, ¿y qué? Esa fue la mentalidad con la que Rafa Márquez quería que su equipo entrara al partido. Pero la realidad fue brutal. Carlos Tevez marcó el primer gol con un claro fuera de juego que el árbitro convalidó. Gonzalo Higuaín marcó el segundo aprovechando un error de Ricardo Osorio. Tevez marcó el tercero. Y Hernández hizo el gol de la honra. México 3-1, eliminado otra vez. Otra vez Argentina, otra vez en octavos, otra vez con la sensación de que algo no nos cuadra con esta selección. Brasil 2014. La cuarta vez consecutiva que Rafa Márquez llega como capitán a un mundial. El equipo de Miguel Herrera había hecho una fase de grupos casi perfecta. Empate con Brasil 0-0, goleada a Croacia, empate con Camerún. Llegaban con 3 goles permitidos en toda la fase de grupos. La afición soñaba con cuartos como nunca antes. Octavos contra Holanda. Y aquí entró el penal que cambió todo. Al minuto 88, Wesley Sneijder empató el partido para Holanda. Y al minuto 94, en tiempo agregado, Rafa Márquez cometió el penal sobre Arjen Robben. Holanda 2-1. Eliminados. Y la maldición pasó a teñirse de naranja. Para Rafa Márquez, esa fue probablemente la herida más profunda de su carrera mundialista. Brasil 2014 fue el mundial donde más cerca estuvimos, durante 88 minutos, de pasar a cuartos de final. Y la imagen final, Rafa cometiendo el penal sobre Robben, terminó siendo el símbolo de la maldición renovada. Rusia 2018. El quinto y último mundial de Rafa Márquez. Tenía 39 años. Aceptó ir como pieza simbólica de un equipo joven liderado por Irving Lozano, Carlos Vela y Andrés Guardado. Solo jugó 45 minutos, la mayoría como pieza táctica de ajuste. México hizo una fase de grupos histórica. Le ganó a Alemania 1-0 con el gol de Lozano. Le ganó a Corea del Sur 2-1. Perdió contra Suecia. Llegó a octavos como segundo de su grupo. Y otra vez la maldición. Esta vez fue Brasil. Neymar mejor de lo que se merecía. Brasil 2-0. Y Rafa Márquez, en el cierre de su carrera mundialista, salió de Rusia con la quinta eliminación consecutiva en octavos. Después del Mundial de Rusia, Rafa Márquez se retiró del fútbol profesional. Y en los años siguientes, en distintas entrevistas, fue procesando lo que esa carrera mundialista había significado para él. En octubre del 2021, en una entrevista exclusiva con el programa El Chiringuito de España, Rafa Márquez dijo algo que se volvió viral pero que la prensa mexicana no analizó con la profundidad que merecía. Rafa declaró textualmente, sí, 5 mundiales, para mí quizás es una cifra más. No pude conseguir algo importante con la selección que era mi objetivo siempre en cada mundial. Una cifra más. Esas 3 palabras, dichas por el capitán histórico, son una de las confesiones más fuertes que el fútbol mexicano ha recibido. Para Rafa Márquez, sus 5 mundiales no eran motivo de orgullo. Eran 5 eliminaciones consecutivas. 5 maldiciones del quinto partido vividas en primera persona. 5 oportunidades fallidas de hacer historia. Pero la frase más fuerte vino en abril del 2020. En entrevista con ESPN México, Rafa Márquez confesó algo que pocos análisis lograron capturar.
Dijo textualmente: al final, el haber jugado 5 mundiales para mí lo que significa quizá no es nada, porque no pude conseguir el objetivo de jugar el 5.º partido. Me fui satisfecho en general de mi carrera, pero con la selección es diferente porque no conseguí todo lo que siempre quisimos. De esos 5 mundiales hubiera dado todos por conseguir el 5.º partido. Esas son las palabras textuales del capitán histórico mexicano. El hombre que ganó 2 Champions League con el Barcelona, que fue parte del sextete histórico con Pep Guardiola, que durante una década fue considerado el mejor defensa mexicano de su generación, declaró que cambiaría sus 5 participaciones mundialistas por una sola eliminación en cuartos de final. Y la prensa mexicana cubrió esa declaración, pero la cubrió como una nota, no como lo que era, no como una de las confesiones más importantes que un futbolista mexicano ha hecho sobre el peso emocional de la maldición del 5.º partido. Repasamos los datos verificables del recorrido mundialista de Rafa Márquez y su confesión histórica sobre la maldición del 5.º partido. 5 mundiales jugados como capitán o pieza clave de la selección mexicana: Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. 5 eliminaciones consecutivas en octavos de final. Primer jugador en la historia en ser capitán de la selección mexicana en 4 Copas del Mundo consecutivas, desde Alemania 2006 hasta Rusia 2018. 2 Champions League ganadas con el VfB Barcelona en 2006 y 2009, como parte del sextete histórico dirigido por Frank Rijkaard y posteriormente Pep Guardiola. Octubre del 2021. Entrevista con El Chiringuito España. Declara que sus 5 mundiales son una cifra más sin haber conseguido lo importante. Abril del 2020. Entrevista con ESPN México. Confiesa que daría todos sus 5 mundiales por conseguir el 5.º partido. Julio del 2024. Rafa Márquez es confirmado como auxiliar técnico de Javier Aguirre, en el tercer proceso del Vasco como técnico de la selección mexicana, rumbo al Mundial 2026. Aquí está el dato que la prensa mexicana apenas está empezando a procesar. La incorporación de Rafa Márquez al cuerpo técnico de Javier Aguirre no es simbólica, es estratégica. El capitán histórico que vivió las 5 eliminaciones consecutivas en carne propia está ahora del lado de los que toman decisiones. Y eso, para una selección que va a intentar romper la maldición en casa, no es información menor, porque Rafa Márquez sabe exactamente qué le pasó a sus equipos cuando llegaron al 5.º partido. Sabe por qué Argentina nos eliminó 2 veces. Sabe por qué Estados Unidos nos eliminó. Sabe por qué Holanda nos eliminó. Sabe por qué Brasil nos eliminó 2 veces. Y sabe lo que esos jugadores nunca pudieron procesar a tiempo: la presión psicológica, la improvisación táctica del 5.º partido. La carga emocional de cargar 32 años de historia previa. Esa información, esa experiencia acumulada, es probablemente la pieza más valiosa que Aguirre tiene en su cuerpo técnico rumbo al Mundial 2026. Y mientras la prensa mexicana sigue debatiendo sobre nombres concretos de jugadores, dentro del CAR, ya están preparando estrategias específicas basadas en lo que Rafa Márquez vivió 5 veces seguidas. El reconocimiento más importante de la experiencia de Rafa Márquez con la maldición del 5.º partido no vino de la prensa mexicana en su momento. Vino 12 años después, cuando Javier Aguirre lo trajo al cuerpo técnico como pieza estratégica. Esa decisión, esa convicción de Aguirre de que la experiencia de las derrotas también es información valiosa, podría ser el factor que finalmente cambie todo. Rafa Márquez tiene razón, y la prensa mexicana, durante años, no terminó de escucharlo en su justa medida. Si crees que la incorporación de Rafa Márquez al cuerpo técnico de Aguirre va a ser determinante para que México finalmente rompa la maldición del 5.º partido en el Mundial 2026, comenta abajo. ¿Cuál es la eliminación de México que más duele en la historia de la maldición? Coméntalo. Suscríbete a este canal para más historias documentales del fútbol mexicano. Y la próxima semana voy a publicar la historia de lo que dijo Cristiano Ronaldo sobre Cabo Verde, su rival más incómodo en el Grupo H del Mundial 2026. Una historia que conecta 5 siglos de fútbol entre Portugal y África, con el partido más emocional que vamos a ver este verano. Nos vemos en el siguiente.